Las distintas formas de la piratería americana son propias del periodo comprendido entre la primera mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII. En estos 200 años, la mítica figura del pirata se constituyó en un símbolo de la época exaltado por novelas y leyendas que hasta el día de hoy dan rienda suelta a la imaginación. ¿Qué era un pirata? El significado tradicional de pirata está asociado al individuo dedicado a realizar robos y secuestros en embarcaciones. Los piratas, por lo tanto, son criminales que actúan en alta mar y que abordan barcos con fines delictivos. ¿Qué era un corsario? El corsario, en cambio, era un marino particular contratado y financiado por un estado en guerra para causar pérdidas al comercio del enemigo y provocar el mayor daño posible en sus posesiones. Aceptaba las leyes y usos de la guerra y ofrecía una fianza en señal de que respetaría las ordenanzas de su monarca. La actividad corsaria finalizaba al momento de firmarse las paces entre las potencias beligerantes, aunque muchos corsarios continuaron hostilizando al enemigo en tiempos de supuesta paz. ¿Cómo era la relación de los piratas con los corsarios? Una época en que los reyes utilizaron los corsarios para todo tipo de fines, guerras no declaradas, rescates, botines, etc. Gracias a ello se enriquecieron de una forma fácil y sin riesgos importantes. Se podría decir que el corsario era un pirata patrocinado por un país o una monarquía. Para esto necesitaban un documento llamado patente de corso. Era un documento entregado por los monarcas de las naciones o los alcaldes de las ciudades, en su caso las corporaciones municipales, por el cual el propietario de un navío tenía permiso de la autoridad para atacar barcos y poblaciones de naciones enemigas. De esta forma, el propietario se convertía en parte de la marina del país o la ciudad expendedora. En cambio, los piratas no dependían de nadie, ni tenían que rendir cuentas a nadie. Por contra, no tenían la protección de ningún país y eran perseguidos por todos aquellos cuyos barcos habían sido atacados. A cambio de la patente, una parte de este botín se la llevaba a la nación, que le otorgaba la patente, a cambio de su protección y de poder utilizar sus puertos. Solo podían considerar puertos seguros los de su propio país. También les otorgaba protección. Teóricamente, un corsario no podía ser colgado por llevar la patente de corso, si era capturado por los enemigos. ¿A qué se dedicaban antes estos grupos? Antes de convertirse en piratas, se habían dedicado a cazar animales, cuya carne preparaban de una manera especial llamada bucán. Los corsarios atacaban al comercio de la nación enemiga a la que los contrataba, siguiendo códigos de guerra. Corso significa correr por el mar. Piratas y corsarios famosos. Fue uno de los corsarios ingleses más célebres de la historia, considerado como un terrible pirata, sobre todo en el Imperio Español. Llegó a hacerse un nombre. Fue uno de los capitanes favoritos de la reina Isabel I, quien llega a nombrarlo Lord en 1581. Drake, también llamado el Dragón, nace en Devon, Inglaterra, en 1543. Desde los 13 años comienza su carrera de marinero en un barco mercante. Va a ser corsario de Isabel I junto con su primo John Hawkins, también famoso marinero inglés. Con Hawkins, Drake va a adquirir la suficiente experiencia para comenzar a hacer sus propias incursiones. Adquirió gran popularidad después de haber saqueado varias ciudades en el Caribe, como fueron Santo Domingo en República Dominicana o Cartagena de Indias en Colombia. Edward Teach nace en Bristol en 1680. Desde muy joven se enrola en la Marina Real, participando en la Guerra de Sucesión Española, que ponía a Inglaterra junto con otras potencias a luchar contra los españoles y franceses. Cuando acaba la guerra, muchos marineros, entre ellos, deben abandonar la marina inglesa y buscarse la vida. Se convierte en pirata en la conocida como Edad de Oro de la piratería. Para dar miedo a los atacantes, en una época donde muchos eran supersticiosos, solía aparecer con un peculiar atuendo que resaltaba su gran altura. También se colocaba cerillas en su sombrero que con el humo causaban mucho terror entre sus enemigos. Conclusión final. En conclusión, lo que separaba a los corsarios de los piratas era la legalidad de sus actos. Los corsarios lo hacían de forma legal a través de las patentes de corso que eran otorgadas por los países y diferentes monarquías. Los piratas
Por otro lado, lo hacían de forma ilegal, atacando cualquier barco sin una orden previa.